Y sí, lo escuchamos, pero más atentamente que nunca, Felipe. Ahora. Bueno, llegamos al final de esta saga de la historia de la deuda. Hacemos un repasito de los últimos años, porque si no se va a marear la gente, ¿no? Con Onganía, digamos, la llamada Revolución Argentina, Onganía Leviston Lanús, estamos hablando del periodo 66-73. La deuda había bajado con Ilia logró bajar la deuda, Onganía la sube, va de 3.200 a 4.800 millones de dólares. Después con Isabel termina en 7.200 millones de dólares. Y la dictadura la sube a 45.000 millones de dólares. Recordamos ahí siempre la cuestión de la estatización de la deuda privada, claro, ¿no? Que es un detalle que se suele pasar por alto, que fueron 22.000 millones de dólares que eran tomados por empresas privadas y que fueron asumidas por el Estado Nacional. Decíamos el otro día, en un acto de socialismo inédito, ¿no? Lo que era de pocos pasó a ser de todos. De Hood Robin, ¿no? Sí, una Full cosa Hood Robin. impresionante. Ahí estaba las grandes empresas argentinas que habían tomado deuda. Y hay un detalle muy interesante que marca Olmos, la famosa causa Olmos, sí, que estudió la deuda y la judicializó, donde previo a la estatización hubo un incremento notable de toma de deuda, como si alguien hubiera avisado que iba a venir una amnistía de la deuda, ¿no? O sea, el año 81 es un año de fuerte toma de deuda de las empresas privadas, se duplica la toma de deuda. Evidentemente alguien les dijo, no se preocupen que esta no la pagan, ¿no? Y la pagamos todos nosotros. Esto, bueno, le va a condicionar, por supuesto, el gobierno de Raúl Alfonsín, que llega realmente con una herencia más que pesada y con vencimientos muy cortos al poco de asumir. Termina con 60.000 millones, bueno, una crisis, recordemos la hiperinflación, etcétera. Claro. Pero el salto importante cuantitativo ahí se produce durante la dictadura. Durante la dictadura, ¿no? O sí, sea, sí. es el... Hasta ahora era el récord de toma de deuda, ahora lo estamos superando. Claro. Y además es interesante, ahora voy a contar algo que al final que creo que es muy importante, porque quizá los dólares no nos dicen nada porque son dólares de otra época. Lo interesante es el porcentaje de PBI que implica la deuda, ¿no? Claro. ¿Cuánto de eso? Ahora lo vamos a ver, ¿no? Después, bueno, con Menem llega a 150.000 millones, mucho esto tuvo que ver el incremento de la deuda con el sostener el 1 a 1, ¿no? Y la fuga de capitales y todo esto que también ocurrió con De la Rúa y el famoso mega canje, blindaje, que fueron más o menos 40.000 millones de dólares, ¿no? Claro, pero porque el 1 a 1 se sostuvo básicamente venta de las empresas públicas y endeudamiento. Claro, ahí por las empresas públicas entraron 24.000 millones de dólares, que fue un poco lo que ayudó a sostener la primera etapa, que todos decían que era más o menos virtuosa y que tenía que durar poco, ¿no? Y después duró, bueno, prácticamente 10 años. Claro, eso era porque todos se enamoraron de la convertibilidad. Exactamente. Bueno, después con Cristina hubo una cancelación de deuda entre Néstor y Cristina con el Fondo Monetario, pero siguió el endeudamiento que llegó a 250.000 millones con algunos créditos del Club de París, bueno, con otras renegociaciones viejas que hubo que actualizar. Y con Macri se llega a 323.000 millones. Un incremento muy notable. Acá está lo que decía, ¿no? Con Cristina era el 52% del PBI la deuda, ¿no? Por eso decía, ¿te acordás de Duhovne? Decía que estábamos muy desendeudados. Sí, totalmente. Fue impresionante eso, porque dijo el país y los particulares, sí, que estaban sin deuda, ¿no? Sí. Y Macri, se ve que lo escuchó a Duhovne, ahí pasamos al 89% del PBI. Claro. ¿No? La deuda es el 89%. Le dio bola a Duhovne y dijo, vamos para acá. Bueno, con Alberto, que pandemia mediante y todo lo que sabemos, llegamos al 97.8 y hoy estamos en el 96.4 en este momento del PBI, en torno, no sé si estoy diciendo bien, con respecto a la deuda. Sí. Ahí tenés que, generalmente se suele separar lo que es intrasector público, que nadie te la exige, con lo que es privados y también que es dólares y que es pesos, claro, ¿no? Exactamente. Como dato adicional, la deuda del FMI se va a utilizar para cancelar la deuda con el Banco Central, con lo cual una parte de la deuda que está intrasector público ahora va a ser deuda exigible y con condicionalidades, que es el fondo, y en dólares encima. Bueno, para cerrar lo que quería decir es que en realidad todo esto es muy impresionante cuando uno sigue, que es vertiginoso realmente seguir
el camino de la deuda, cuánto de esta deuda se usó en beneficio de la gente. En realidad, en general, la deuda fue más bien pasamanos financieros, especulativos, ¿no? Más bien las obras venían de los créditos del BID, del Banco Mundial, pero en general este incremento de deuda no se vio reflejado casi nunca en el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente, en construcción de caminos, de hospitales, de escuelas, de barrios. Eso no es así, ¿no? No, y pensaba que incluso no solo en el mejoramiento, sino que estuvo directamente relacionado con el empeoramiento. Con el empeoramiento. Puede ser Alfonsín, por ejemplo, cómo le condicionó el gobierno la deuda sideral que le tomó la dictadura. Y además lo que pasó en el 89, cuando algunos candidatos del Partido Justicialista, por ejemplo Cavallo y otros, decían que no iban a pagar la deuda, ¿no? Claro. Con lo cual hubo un apuro en cobrar y bueno, una corrida bancaria tremenda que termina con la hiper del 89, ¿no es cierto? Así que creo que es interesante. Después arrancamos en 1824, llegamos ahora y en general recordemos aquella primera deuda del 24 donde decía que se tomaba deuda para hacer pueblos, agua corriente, el puerto. ¿Esa primera deuda con quién se toma? Con Rivadavia. ¿Y Rivadavia con el Reino Unido la toma? Claro, la toma con la casa Baring Brothers, ¿no? Nada de eso se usó para nada de eso. Y en general vemos que la matriz se repite, es decir, se pide deuda para obra pública, etcétera. Y vos fíjate qué interesante, Juan Bautista Alberdi, un hombre muy recordado por el gobierno, dice en un texto extraordinario en sus escritos póstumos, se toma deuda para obra pública y después se termina haciendo obra pública para la deuda, o sea, se inventa obra pública para tomar deuda. Y desde ya que la obra pública nunca se realiza y la deuda permanece y se incrementa, ¿no? Esto dice Alberdi en 1879, bastante antes de... Ya había habido una primera crisis del 1874 y se venía gestando la crisis tremenda del 90, ¿no? De hecho, perdón, en la primera deuda, la de Baring Brothers, no me acuerdo qué monto se pidió, pero solamente le dieron la mitad porque la otra mitad fue para pagar intereses. Claro, llegaron, del millón de libras que se pidieron, llegaron 560.000, toda la tierra pública de la provincia hipotecada, y solamente llegaron en libras esterlinas efectivas 50.000. Pero la deuda fue por el millón de valor nominal, ¿no? Una estafa tremenda. Pero directamente... O sea, una estafa. Una estafa en la que participó Rivadavia, los negociadores. Son 5 negociadores, 3 ingleses y 2 argentinos que hacen un negocio tremendo. El dinero llega y se coloca en una comisión que se llama de entretenimiento de los dineros del empréstito, que era una comisión puramente financiera. ¿Se llama comisión de entretenimiento? Sí, parece una joda, pero no, es así. Comisión de entretenimiento de los dineros del empréstito, ¿no? Así que yo creo que es interesante contar esta primera deuda porque es una matriz de lo que vino después, ¿no? Claro. Se tomaba para hacer obras, para engrandecer el país y nunca se usó efectivamente para eso, ¿no? Es un escándalo, obviamente, cuando uno va y recorre la historia y reconfirma lo que uno ve al día de hoy, que es un escándalo también, en la toma de deuda de 20.000 millones de dólares, la nueva deuda que toma Argentina con el Fondo Monetario, y revisas esto y decís, claro, estamos condenados, mientras no se revierta algo de esto, estás condenado a seguir pagando y a seguir adecuando tus políticas públicas para poder pagar. Fíjate algo que dijo Georgieva, del otro lado, que los argentinos tienen 200.000, se quedó corto, mucho más, sí. Casi 400.000 millones de dólares que tienen los argentinos, que es fuga de capital, y que coincide más o menos con la cifra de la deuda, ¿no? Y no estamos hablando de Doña Rosa que tiene 100 dólares, ¿no? Estamos hablando de los que fugan cuando transfieren esa deuda al mercado financiero, como pasó durante la dictadura, como pasó durante el macrismo, ¿no? Sí. Volcar esos créditos al mercado local para hacer especulación. Ahora Carry Trade, en otra época la tablita y todo eso, ¿no? Efectivamente es así. Profe, todos vamos a morir. Bueno, excelente. Era el comentario que necesitábamos de la persona vinculada con la economía. Bueno, buenísimo. Para ser un poco más auspiciosos. Gracias, profe, por tanto. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe Piña, la inmensa minoría.